Hola a todos, hoy vamos a presentar la lección número 2 que se llama El origen y la naturaleza de la Biblia. Esta lección es para el 11 de abril del 2020. Comenzamos. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. La Biblia fue escrita por personas humanas. Sin embargo, decimos de ella que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia así lo dice. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el proceso a través del cual fue escrita? A partir de este conocimiento, ¿cómo debemos interpretarla? Surgen varias preguntas en nuestra mente. Hay personas que no aceptan la palabra de Dios y no aceptan a Dios. Piensan que es una fábula, mitos, historia, cuentos, y no le toman la importancia que debería de ser. En esta semana estudiaremos la revelación, la inspiración, la escritura, la palabra y la interpretación. La revelación en 2 de Pedro 1:21 dice que la profecía nunca fue por voluntad humana. Así como los libros que han escrito las personas lo hacen por voluntad humana. Esta Biblia fue escrita por los santos hombres de Dios, pero ellos fueron el Espíritu Santo. Los autores bíblicos aseguran escribir lo que el Espíritu dice y no sus propios pensamientos. Ellos son el medio por el cual Dios da a conocer sus planes para nosotros. Lo dice en Amós 3:7. Eso lo vimos en la lección número 1. Y Dios se nos revela a través de los escritores bíblicos. Los consejos e instrucciones dados en la Biblia son de origen divino, o sea, provienen del cielo, que son de un ser divino, Dios, y por lo tanto, si provienen de un ser divino, debe ser confiable y veraz. La Biblia en 2 Timoteo 3:16 dice: la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el siguiente versículo, el 17, dice: a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que a través de la Biblia nos lleguemos a conocer a Él y que vivamos como Él desea que vivamos. Dios quiere que nos vaya bien, y para eso tenemos que leer la Biblia. En 2 Timoteo 3:16, la inspiración dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí voy a hacer porque algunas denominaciones mencionan que solamente está vigente el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento lo desechan. Pero el Nuevo Testamento es una confirmación, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y aquí la palabra de Dios en este versículo dice que toda la escritura, esto incluye el antiguo nada más, y no nada más el Nuevo Testamento, sino que los dos. Y podemos encontrar muchas fuentes en el Antiguo Testamento que se relacionan con el Nuevo Testamento y viceversa también. El hecho de que el Espíritu Santo es bíblico es la razón por la cual existe una armonía perfecta de pensamiento desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todos los libros son inspirados por Dios, por diferentes personas,
pero por un mismo espíritu. La Biblia fue inspirada por tres formas diferentes. Por inspiración directa. Aquí es cuando Dios habla y el profeta escribe, o sea, le dicta. La otra es por inspiración de pensamiento. El autor expresa con sus propias palabras lo que Dios le ha revelado. Podría ser como una visión. Lo que vieron en la visión lo escribieron, así como escribió Juan, el discípulo amado. La otra es por inspiración selectiva. El autor investiga y el Espíritu le guía en la selección del material. De esas tres formas, la Biblia fue inspirada. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 22, Elena G. de White dice que las escrituras fueron dadas a los hombres no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas, a medida que Dios en su providencia veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo les decía, eso hacían, eso escribían. La Escritura. Jeremías 32 dice: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Quiso Dios que se escribiesen sus palabras? ¿Qué ventajas tienen las palabras al quedar registradas por escrito? Lo que se lee se tarda más en olvidar, Puede ser repasado y memorizado. Puede ser conservado. Puede ser copiado muchas veces. Es accesible a muchas personas. Puede ser leído en lugares en todo el tiempo, por lo que puede ser leído por generaciones futuras. Incluso los que no saben leer pueden ser beneficiados cuando otra persona lo lee en voz alta. Así que los que no sepan leer, no hay ningún problema. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Juan nos presenta a Jesús como la palabra encarnada de Dios. Esto crea un paralelo entre Cristo y la Biblia. Ambos son de origen sobrenatural, ambos son de origen divino y lo combinan con lo humano. La obra de ambos abarca a toda la humanidad. Ambos sugieren específico y en una cultura determinada, pero su obra no está condicionada por el tiempo ni el lugar. Ambos descienden a nivel humano para que su mensaje sea claramente entendido. Por supuesto, también existen diferencias. La Biblia no es una encarnación de Dios ni puede recibir nuestra adoración, sino que ella es la que da testimonio de Jesús. En San Juan 5:39, la Biblia es también una carta que Dios nos dejó para que nosotros podamos guiarnos y conocerlo a Él en esta vida y en la futura. La interpretación. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, según de Pedro 1:20. La Biblia no puede ser estudiada o interpretada como se estudia cualquier otro libro. Para estudiar la Biblia debemos primeramente orar a Dios para que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo y podamos entender lo que Dios quiere darnos en su palabra. Obviamente hay crítica. Por ejemplo, intento interpretar la Biblia usando parámetros lingüísticos y despojándola de todo elemento sobrenatural. Algunas personas también seleccionan nada más lo que les conviene, o seleccionan lo que ellos creen que está correcto o está incorrecto. Algunos lo acomodan a su antojo, podríamos decirlo así. No encontré la palabra exacta. Pero, ¿cómo pues debemos interpretar la Biblia? La Biblia se interpreta a sí misma. Ante todo, debemos acercarnos a ella como lo que es la palabra de Dios. Para ello, es necesaria la fe.
Debemos dejar que el Espíritu Santo, que inspiró a sus autores, nos inspire también a nosotros cuando la leamos. Por ello, la lectura de la Biblia debe ir siempre precedida por la oración, pidiendo la inspiración del Espíritu para su correcta comprensión. Que dice aquí, en creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, las sagradas escrituras que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo constituyen la palabra de Dios escrita y transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las sagradas escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Y regresamos al título de la lección: el origen y la naturaleza de la Biblia. Acordemos que es de origen divino. Dios la inspiró a través del Espíritu Santo a los profetas. Y de esta manera nosotros debemos tener la confianza de que la Biblia es un libro confiable y veraz, y que tiene respuesta a todas nuestras dudas, a todas nuestras preguntas, y podemos confiar en que Dios nos va a responder todas nuestras preguntas a través de la Biblia. Y si hay algo que aún no entendemos, Dios nos las responderá a su debido tiempo. Pues espero haberles apoyado con este pequeño bosquejo de la lección número 2 de esta semana, y nos veremos en el próximo video. Adiós a todos y bendiciones de lo alto.